Y bien, continuamos enlazándonos en este espacio con el maestro Eduardo Vázquez Rosain. Él es profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla y además consultor de seguridad. Eduardo, antes de irnos al corte, destacábamos la parte importantísima que tiene que ver con, hablando como país, ¿no? Hemos referido mucho en nuestros espacios, sobre todo en el de agroimagen, con la seguridad, hablando sanitaria y fitosanitaria, etcétera, pues no se juega, y no se juega porque está en riesgo no solamente la salud de tanto animal como de humano, sino también la seguridad en nuestro país, como pues ya ves, ahorita tenemos muchos problemas hablamos de una seguridad alimentaria, ¿no? Y pues cuál seguridad alimentaria, estamos importando más granos, más carne, en fin, pero me quiero enfocar al tema de la salud, donde en el pasado pues teníamos institutos que protegían a la población y que se les destinaba presupuesto para mantener la vigilancia. Y me quiero detener porque dentro de tu estudio, del cual estamos hablando esta tarde para nuestra audiencia, que vamos a compartir, y te lo agradezco que seas tan generoso, el de riesgos en nuestro país, y ahí está este riesgo en la salud. Te dejo los micrófonos para que nos los describas, por favor. Sí, mira, en todo el mundo el riesgo sanitario constituye una de las amenazas más persistentes y estratégicas a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque sin salud no tienes economía, no tienes desarrollo. O sea, cuando la salud falla, y lo vivimos al día, si nosotros nos enfermamos de lo que sea, la probabilidad de Estamos. subsistir es imposible, y eso aplica a un país, ¿sí? En tal sentido, nos estamos enfrentando a un proceso de cambio. Cuando hablaba yo, y lo viste en la introducción, en estos tres factores principales donde hay una reestructuración de la administración pública federal, se desapareció lo que era el seguro popular, ¿sí? Y se hizo un cambio en la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los Institutos Nacionales de Salud y todo el entramado que le ha dado durante décadas a nuestro país una fortaleza para poder resolver sus problemas de salud. Que cabe aclarar que siempre ha tenido áreas de oportunidad, o sea, siempre ha habido necesidad de potenciar el Sistema Nacional de Salud. El tema es que hoy en día tú te estás enfrentando a una combinación de fallas estructurales posterior a la pandemia. ¿Sí? Recordemos que la pandemia se presenta en este momento crítico de transición del Seguro Popular al INSABI, y por la presión que la pandemia generó, el INSABI fracasa. ¿Sí? Y además otras consecuencias de índole de diseño principalmente. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Por un lado, una combinación de errores estructurales, ¿sí? Fallas logísticas y, hay que decirlo, deficiencias administrativas, donde tienes, por ejemplo, desabasto de medicamentos. Independientemente de discutir la causa del desabasto, esto te habla de que hay una falla logística y de planeación, cual sea el origen estructural que lo genere, ¿sí? Obviamente hay quien habla de que fue corrupción de otros momentos, hay quien dice que son otras razones. La realidad es que hoy un enfermo difícilmente puede tener acceso, deja sus insumos de atención médica regular a atención médico-quirúrgica de alta especialidad, y un ejemplo es el Programa Nacional de Cirugía Extramuros, que ya no existe. Entonces, ciudadanos en zonas rurales que eran operados de labio y paladar hendido o de otros problemas, pues se quedan sin ese acceso. ¿Por qué? Porque no tienes un cirujano plástico que además acompaña de un anestesiólogo y de una enfermera quirúrgica, y entonces el sistema tiene sus problemas. Entonces, lo que hoy estamos observando es que hay una presión social reclamando que el sistema de salud es deficiente. Y entra este componente de gobernabilidad. Empiezas a observar gente bloqueando acceso en carreteras, empiezas a ver gente que, por ejemplo, le reclama al Aeropuertos, político, al y aeropuerto. tienes una incidencia de personas que empiezan a padecer enfermedades principalmente crónicas con desenlaces fatales, ¿no? Sobre todo una población como la mexicana, que tiene hipertensión, diabetes, ¿sí? Y una obesidad mórbida que genera otras enfermedades asociadas. Entonces, hoy, por ejemplo, un paciente que requiere un cateterismo cardiovascular llega a urgencias de un hospital, y lo más probable es que no le atiendan esa urgencia, sino tiempo después, y su probabilidad de vida empieza a disminuir. Eso ha sucedido en otras partes del mundo cuando hay esta reestructuración de los sistemas
nacionales de de salud. salud. Yo esperaría que en algún momento esto se resuelva, pero para 2026 la agenda es clara y la matriz es específica con los indicadores que tiene. Los empresarios que tienen a sus trabajadores deben saber que el Seguro Social le va a costar trabajo responder. Eso quiere decir que habrá personas que tendrán incapacidades y muchos enfermos en una empresa le pegan a la cadena productiva, por ejemplo. Una de las grandes ventajas que durante décadas el Seguro Social tuvo es que te atendía, te curaba y te sacaba de la incapacidad para incorporarte nuevamente a tu trabajo. Este estándar que mide la efectividad del sistema te está llevando a que ahora las incapacidades son más largas y entonces el sector productivo se afecta, ¿no? Y lo mismo pasa con el gobierno en el ISSSTE. Y además ahora hay esta nueva tarjeta que se está promoviendo donde ahora puede ir el ciudadano a todos los servicios en cualquier lado. Sí. Y eso va a provocar una presión en los sistemas que de origen ya eran deficientes. Y como la agenda ahí lo plantea, lo que va a suceder es que vendrán más presión social, pero además se va a observar un incremento muy importante de demanda de servicios médicos de enfermedades complicadas, sobre todo crónico-degenerativas. La matriz da que, por ejemplo, enfermos diabéticos en un mediano plazo empezarán a tener mayores complicaciones por pérdida de vista, por amputaciones de extremidades inferiores, por otro tipo de padecimientos asociados, por la deficiencia y el retraso en su atención, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es un todo que impacta obviamente en la seguridad del país. Así es. Y lo que comentabas hace un momento, ¿no? La parte donde había institutos que daban seguimiento a todos estos vectores y que ya no hay recursos para atender este importante aspecto dentro del sector salud. Sí, un ejemplo de esto son los laboratorios regionales de biología molecular, ¿no? Que ahí viene en la agenda también. Tú tienes laboratorios que no tienen insumos para correr muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, si regionalmente no corres muestras, entonces tus diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas se retrasan y cuando el paciente por fin llega con un especialista, llega con una complicación que podrías haber resuelto. Estás hablando de un paciente, pero cuando hablas de decenas de pacientes, entonces eso se convierte en un problema económico y un problema social. No es una falla de este gobierno, es una falla sistémica que acumula problemas históricos. Fue en los últimos años donde esta reestructuración pues precipitó en vez de fortalecer el sistema, ¿no? Así es. Eso, y la gente es muy clara en ello, la matriz no miente, al final son estudios estadísticos, son números, entonces es muy claro que esto va a ser. Ahora, hay recomendaciones que ahí se plantean en este documento, la idea del documento es además de visibilizar los riesgos, en cada riesgo del que hablamos y peligro, también hacemos recomendaciones. Y particularmente en el de salud, por ejemplo, nosotros estamos recomendando la reactivación del Programa Nacional de Vacunación Universal, incluyendo campañas rurales y fronterizas, no solo ir a zonas metropolitanas. O sea, la frontera, ustedes son un estado fronterizo. El Así es. riesgo de enfermedades que transitan la frontera es muy alto de enfermedades anteriormente erradicadas en México. ¿Por qué? Porque tienes una movilidad migrante que ahí está. Y no me refiero a Así es. migrantes necesariamente mexicanos, tienes migrantes de todo el mundo cruzando en esa frontera. Entonces, eso genera Así un es. estrés en el sistema epidemiológico con impactos, ¿no? Así es. Eduardo, si te parece, porque tenemos muchos temas y ojalá que alcancemos a abordarlos todos, dentro del estudio se presenta un bloque que tiene que ver con el crimen organizado. Y Es correcto. aquí quisiera, antes de entrar a la parte de Baja California, que también la vamos a abordar, antes de concluir, sí quisiera que le destacaras a nuestra audiencia el aspecto de la militarización. Aparece como una estrategia recurrente pero limitada. ¿Se está usando a las Fuerzas Armadas como sustituto de instituciones civiles fallidas? Esa es la pregunta. Lo es. Mira, las Fuerzas Armadas han hecho un gran esfuerzo en adaptarse a las deficiencias del poder civil. Hay que decirlo. Al final, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada de México se estructuran a través de mexicanas y mexicanos, ciudadanos como tú y como yo, ¿no? Y son las únicas instituciones que han podido mantener una permanencia en las estrategias, que han superado a los gobiernos que son democráticamente finitos, ¿no? Cada 6 años tenemos una renovación en un sistema democrático. Eso ha permitido que sea el Ejército y la Secretaría de Marina quienes mantengan en algunas regiones del país
pues de alguna manera el orden, en la medida de lo posible, para evitar que haya un desbordamiento de la violencia delictiva. ¿Cuál es el problema de ello? Es que, si bien son muy eficientes, no se ha permitido el consolidar capacidades locales civiles. Entonces, en Michoacán estamos acostumbrados a que el ejército resuelve, pero entonces no se fortalece una policía municipal en un lugar tan crítico como Apatzingán, ¿no? Así O es. la propia ciudad capital Uruapan. y otras, donde además el artículo 115 constitucional es muy claro en la responsabilidad municipal respecto de esto. Entonces, el ejército, con una muy buena estrategia, diseñó este modelo en el cual hoy en día opera la Guardia Nacional. El problema de la Guardia Nacional es que está en un proceso de consolidación y no ha logrado resolver el concepto estratégico en seguridad pública que es la proximidad social. Tú todavía sigues viendo a los compañeros y mexicanas y mexicanos de la Guardia Nacional como militares, como Como soldados. militares. Es una transición, ahí van avanzando, le están echando muchas ganas, pero no haber un modelo de proximidad social, entonces hay una distancia con el ciudadano. No hay confianza y entonces entras en este problema donde, por un lado, no se consolida la policía municipal, que es la que debiera ser mayormente próxima al ciudadano, y por el otro lado tienes una Guardia Nacional que está en un proceso de desarrollo. Afortunadamente, los gobiernos irán y vendrán y la Guardia Nacional ya es un cuerpo permanente. Se Así es. consolidará en su... La Así realidad es. es que hoy tenemos una expansión territorial de grupos armados locales. Yo he planteado en varios artículos que he escrito que vivimos en un conflicto armado interno, sí debemos decirlo. Cuesta trabajo, es políticamente incorrecto, pero es técnicamente necesario aceptarlo. Y al vivir en un conflicto armado interno donde tienes grupos paramilitares criminales con un equipamiento y ejerciendo un exceso de violencia, pues el monopolio de la fuerza del Estado se debe garantizar y son las instituciones del Estado las que deben hacerlo. Entonces, al vivir esta expansión territorial de grupos armados locales y transnacionales, porque además hoy los grupos no solamente atienden una dinámica interna, sino que atienden una dinámica regional y muchos de ellos, al menos dos grupos delictivos principalmente, pues una situación internacional que además en la relación con los Estados Unidos está generando una presión importante porque 6 de estas organizaciones ya son terroristas en el otro lado de la frontera y ustedes como Estado fronterizo hoy padecen el que las agencias de inteligencia y de seguridad americanas ven a los criminales mexicanos como terroristas y los tratan como tal. En segundo lugar tienes, y hay que decirlo también, aunque políticamente no guste, es la penetración del crimen en estructuras políticas y hay que decirlo también en estructuras electorales. ¿Sí? Eso es una realidad. Hoy sí hay una convergencia entre grupos delictivos y actores políticos de gobiernos locales en los tres órdenes de gobierno. Y eso genera además un daño a la reputación a la marca México en todo el mundo, porque además pues, México aparece en repetidas ocasiones en documentos Como estratégicos de narcogobierno. países como un gobierno, un país con un problema de este tipo. Y tercero, pues la violencia delictiva selectivamente contra líderes sociales, periodistas y funcionarios de gobierno. México en 2004, en el proceso electoral de 2004, fue el país donde más violencia política hubo. Hubo varias elecciones en varias partes. En México fue donde más candidatos y burócratas fallecieron en acciones violentas directas. Entonces, al tener este entorno, ¿sí? Que es un entorno que obviamente es una descomposición por un lado social y una debilidad estructural institucional, pues nos enfrentamos a un problema serio que en la agenda para el 2026 nosotros lo que observamos y lo planteamos ahí es primero la reconfiguración criminal. El crimen organizado está en un proceso de reconfiguración, está pasando a ser el crimen como lo conocimos durante décadas a un actor paramilitar que genera un conflicto armado interno en el país. ¿Sí? En segundo lugar, la criminalidad transnacional dejó de ser un actor local y se vinculó internacionalmente con grupos criminales en todo el mundo, logrando mover dinero, ¿no? Tú tienes este flujo de dinero globalmente de parte de los principales grupos delictivos. En segundo lugar, obviamente, aumentando la violencia por el acceso a armas que vienen del exterior. Y además lo interesante es la globalización del conflicto delictivo asociada a conflictos internacionales como la guerra en Ucrania. Es sorprendente Así cómo hay es. colombianos que vienen a México como mercenarios reclutados por un grupo delictivo, o Así es. mexicanos que van a Ucrania a pelear la Así guerra es. contra Rusia. Y en tercer lugar, tienes dentro de esta configuración en el 2026 del crimen organizado
la infiltración institucional. Duele decirlo, pero hay que ponerlo en la mesa. El crimen organizado infiltró al Estado en los 3 órdenes de gobierno. Esa es una realidad. Hay que entender que el crimen es un actor que aprovecha los factores estructurales de inseguridad en el país. El primero es la debilidad policial, ¿sí? Más del 80% de las corporaciones municipales carecen de capacidades operativas reales, 80%, y no lo digo yo, lo dicen los indicadores internacionales, 80% de policías municipales no tienen capacidades operativas reales. La impunidad es estructural, donde tienes 9 de cada 10 delitos no investigados. Así es. Quiere decir que de los 40 y tantos mil detenidos que se habla públicamente, solamente máximo el 1%, y les damos el beneficio de la duda, el 10% de detenidos van a terminar con una sentencia purgando. La mayoría, todos los demás, miles, regresarán a las calles, ¿sí? No se investigan y esto provoca una percepción de justicia no existente, ¿sí? Hay una impunidad. Por el otro lado tienes la economía criminal arraigada, ¿sí? En varias partes del país encuentras en distintas regiones cobro de impuestos criminales, ¿no? Donde el que cobra el impuesto catastral es un grupo delictivo, no el ayuntamiento del municipio, ¿sí? El que cobra que el son sus impuesto principales fuentes de ingresos propios, es correcto, hay que decir. es correcto, ¿no? El que da empleo es el grupo delictivo, no las instituciones del Estado o las empresas privadas. ¿Sí? El empleador es un grupo criminal, obviamente dentro de una economía completamente informal. Y hay, además, lo que técnicamente en organismos internacionales se les conoce como zonas grises, que es donde el crimen forma parte del orden económico. O sea, el que te contrata está lavando dinero para el narco y tú no sabes. Sí, y puede ser un empresario de cualquier sector, o puede ser, es más, la universidad a la que tus hijos van, probablemente esté inmersa en estas actividades ilícitas de índole transnacional. O sea, eso está sucediendo. Vuelvo al tema, eso no es de generación espontánea, es una historia que se ha venido construyendo. Si tú has leído, por ejemplo, el documento en el cual se acusa a Nicolás Maduro de los delitos que se le acusa, citan a México en ese documento desde 2004 aproximadamente empieza a haber menciones. Y de ahí en adelante ponen nombres y apellidos a los políticos de la época, a los funcionarios federales de todas las agencias de seguridad de México, a los gobernadores, a los alcaldes, a todos, ¿eh? Porque además no distingue partidos políticos, no es un tema de un solo partido, es un tema generalizado del país. Por eso es asunto de seguridad nacional. Y tienes también que la militarización, bueno, como habíamos dicho, su efecto colateral, por un lado, es el exceso de violencia, porque los grupos delictivos responden con violencia, y de hecho ahí también hablamos del problema de la violencia, y en el tema de salud impacta muchísimo. Hace recientemente escribí un artículo de eso, donde, por ejemplo, los lesionados que nadie ve, de los que nadie habla, por la guerra entre narco, son muchos, ¿eh? Y nadie habla de ellos. ¿Pero sabes cuántos amputados hay por granadas? ¿Cuántas personas que perdieron la vista? ¿Cuántos quemados que sobreviven? Eran delincuentes, me queda claro, o civiles. Pero hay muchísima gente. Y entonces el sistema de salud se estresa con eso también, y entonces lo delictivo pega en salud y pega en lo económico y se vuelve un problema sistemático. Por eso hablo yo en este documento de la interconexión de los riesgos, ¿no? Entonces, con esto creo que podríamos, y si tu audiencia tiene acceso al documento, lo podrá leer con mayor precisión. Así es, sí lo vamos a compartir. Y si te parece, cerramos este bloque para el regreso, los minutos que nos quedan. Eduardo, te propongo que ya entremos a la parte de Baja California, frontera, crimen transnacional y el estrés estructural. Con esto volvemos.